Muy buenas, estimados. Gracias por conectarse y poder ver este video. A continuación tenemos nuestro avance de la materia de hermenéutica bíblica y les agradezco también por la comprensión para poder avanzar aún a través de no estar conectados de forma sincrónica y ni siquiera de forma presencial, pero por la gracia podemos reunirnos también a través de este medio. Y bueno, para adelantar a lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a ir repasando el contenido que hasta la fecha hemos ido desarrollando, puesto que algunos tal vez no han estado presentes tanto en el curso de oratoria, el curso de homilética, de bosquejos, y también así el avance que hemos tenido en la semana. Así que vamos a dar unos minutos previos para avanzar estos detalles y confío en que pueda ser de aprendizaje para cada uno de nosotros y que el Señor pueda bendecir el tiempo que tenemos. Recuerden que en la materia de homilética es una materia que ustedes van a pasar en adelante, donde van a ir profundizando contenidos acerca de la predicación, pero en esta materia de hermenéutica bíblica nosotros estamos tomando de alguna forma, lo que son los elementos iniciales de interpretación. Entonces, lo que hoy vamos a ir haciendo es ir retomando inicialmente este contenido para que quienes tal vez no han podido estar partícipes en la materia, por lo menos en la clase que hemos desarrollado de oratoria, hoy podamos retomar un poquito. A ver, empecemos con esto que hemos ido avanzando, que es un curso de oratoria muy importante para la materia, porque es parte de lo que va a ser nuestra evaluación y donde hemos ido viendo acerca de la necesidad de mejorar nuestra capacidad de hablar. Comentarles que en esta clase nosotros hemos ido conversando acerca de la importancia de la voz, de la palabra que nosotros tenemos. Y hemos visto que hay diferentes tipos de oratoria, la popular, la sagrada, la militar, la forense, la política, la académica. En este curso de oratoria también hemos mencionado que hay diferentes oradores en la historia, y uno de ellos creo que históricamente es nuestro Señor, quien a través de la capacidad de habla, del mensaje que transmitía con autoridad, movilizó una generación y hoy por hoy sus palabras aún siguen resonando a la fecha. Asimismo, también hay personajes como el que está en la fotografía, que igual a través de su oratoria, de la retórica que utilizaba, ha podido movilizar a toda una nación, llevándolas a una guerra terrible y esta guerra incluso jalando a los demás países también. Como empezó con la capacidad, con el poder de la palabra, con la forma de discursar, de alentar. Ahora, también habíamos analizado que cuando hablamos de oratoria, uno tiene que entender que hay diferentes tipos o medios de comunicación. Les decía que nuestros profesores, ¿no? De literatura, de lenguaje, nos solían decir, hay en el medio de comunicación o en un sistema de comunicación, hay diferentes aspectos. Yo recuerdo mi profesora decía, hay un canal, hay un emisor, hay un receptor, hay un canal de comunicación, hay un mensaje que se transmite y una retroalimentación hacia el emisor. Y entendiendo en esto de lo que es el canal o las vías de comunicación, se puede mencionar que hay principalmente dos vías, ¿no? Las catalogan muchos de esa forma, la vía verbal y la vía no verbal. Entonces, entre las vías verbales se encuentra obviamente la comunicación oral, lo que dice nuestra voz, y la no verbal, la que dice nuestro cuerpo, la que expresa nuestro cuerpo. Pero también así, cuando nosotros analizamos el mensaje en sí, este mensaje tiene que estar construido. Nosotros lo construimos con las herramientas que vamos a aprender en hermenéutica bíblica, reforzado cuando ustedes aprendan homilética y van a construir su mensaje. Eso es la vía intelectual. Un buen mensaje construido no es suficiente. Tú tienes que saber expresarlo, decirlo, hablarlo. Y también así la forma en la cual nosotros lo expresamos con el cuerpo, nuestro rostro, nuestras manos, nuestro torso, todo lo que hemos ido aprendiendo, comunica. Y un detalle que muchas veces no se menciona, que es la vía de la comunicación emotiva o las emociones son comunicables. La tristeza llega como si fuese una especie de contagio. El miedo de la misma forma, la alegría y las emociones que tenemos, las podemos transmitir. Entonces, en mi mensaje yo tengo que tener atención qué voy transmitiendo, qué estoy transmitiendo a quien me está escuchando. Y en lo posible, el mensaje que voy a transmitir
Tiene que estar claro, preciso, tiene que estar bien construido, tengo que poner atención a cómo lo estoy expresando, qué emoción me genera a mí. Tú tienes que preguntarle, ¿no? ¿Qué me genera esto a mí cuando voy a predicar? Esto me conmueve, esto me hace reflexionar, esto me hace cambiar de pensar, me entristece, de alguna forma me genera rabia, me genera alegría. ¿Qué emoción genera en ti lo que acabas o lo que vas a predicar? Esa es una parte importante dentro de lo que es la predicación. También hemos visto lo que es la técnica de la N. La técnica de la N es el manejo de la voz. Cuando hablamos de modulación, hablamos de eso, ¿no? Cuando yo subo mi voz, la bajo, despacio. Voy haciendo pausas, silencios. Acelero la voz también cuando corresponde y voy subiendo, voy bajando, voy modulando, voy empezando a relacionar lo que voy a enseñar con lo que estoy diciendo. Mi voz trabaja. Entonces, esto de el arte de la predicación, el arte de hablar en público, la oratoria, es algo que uno lo tiene que ir practicando. Un artista practica, o sea, no es que simplemente dibuja y empezó a dibujar, no, el artista tuvo que analizar qué va a construir, qué va a pintar, qué va a esculpir, qué va a modelar. Eso hace el artista. Entonces nosotros, artistas de la comunicación, artistas de la voz, de la predicación, debemos empezar también a practicar nuestra voz. Eso es importante por si acaso. Así que no descuidemos esto de la técnica de la N para cuando nosotros estemos predicando. También habíamos visto en esta clase lo que es el manejo corporal. Qué tan importante es nuestras manos, nuestro rostro, nuestras actitudes. Eso igual es técnica. Tratemos de vernos en un espejo como una técnica importante y cómo yo transmito, cómo yo comunico, cómo comunica mi rostro, qué es lo que dice. ¿Es notorio esto? ¿De alguna forma transmite algo? ¿Enojo, rabia? El rostro, el cuerpo en sí, es un elemento importante de la comunicación no verbal. Si yo enseño estático, un rostro tieso, sin emociones, no me genera a mí nada, entonces lo que voy a comunicar también va a generar eso en el otro. Manejemos entonces el cuerpo, las manos, el rostro, los ojos, son elementos importantes dentro de la comunicación verbal y no verbal. También habíamos visto algunas recomendaciones para su trabajo de componer o de predicar o de enseñar, siempre de sustento. Una parte importante del discurso es saber dar un sustento fuente. Para nosotros la Biblia es una fuente importante y eso es una forma de predicar. Nuestra fuente, los versículos bíblicos, los pasajes bíblicos, los sermones, las parábolas, las enseñanzas que tenemos en las escrituras son una fuente de predicación. Entonces, en ese sentido, nosotros citemos los versos que correspondan. Hablemos de los autores o libros que hemos leído. Hablemos de testimonios, casos reales, predicaciones, pastores, predicadores que hemos escuchado en alguna instancia. Eso igual puede ser importante. Utilicemos historias también, gráficos dentro de nuestra predicación. Apoyar nuestra predicación con alguna anécdota, alguna historia, algún cuento, una ilustración que mejora la enseñanza que vamos a dar, suele ser determinante. También analicemos la posibilidad de hacer ejercicios previos antes de nuestra predicación. Si es que estamos siendo recién novatos, estamos empezando recién en la tarea de la predicación cristiana, es normal que tengamos miedo, es mortal que se note. Es normal que yo tenga vergüenza, tenga miedo de lo que me vean, si voy a equivocarme, es algo natural por ese caso. No es que nadie empezó así, a hablar en público y ser hábil, no, empezó con miedo, tartamudeando, haciendo algunas cuantas presentaciones en escenario, alguna que otra poesía, unas cuantas palabras, pero una recomendación importante es ejercitar, practicar. Si tú practicas, si haces un ejercicio de practicarlo en el espejo, practicarlo con tus peluches, como les daba en el ejemplo, eso va a ser un gran avance. Si tú tienes una dificultad o miedo o pánico a exponer en público, ejercita de esa forma. Una vez que tú ya lo hagas, la siguiente ocasión lo vas a hacer de mejor forma. También habíamos analizado que una forma de mejorar nuestro bosquejo, mejorar nuestra enseñanza, es hacernos preguntas de nuestra propia enseñanza. Eso es importante porque cuando yo me hago preguntas y digo, no, a ver, ¿de qué trata mi sermón? Y me empiezo a preguntar del mismo sermón, entonces yo respondo. Entonces, en este ejercicio de responder, de dialogar con mi propio sermón y conmigo mismo como el autor, entonces me empiezo a afianzar en el tema.
Porque uno de los miedos importantes que se tiene al hablar en público es que alguien pueda levantar la mano y te diga, hermano, no es así, o hermano, ¿qué pasaría si fuera esto? Entonces como que te hace una pregunta, una evaluación de tu sermón. Probablemente nunca pase, pero incluso si pasase, ejercitar de forma adelantada, preguntarte, resolver tus dudas de tu sermón, te va a ayudar a estar menos tenso, porque dices, ah, eso ya lo he respondido cuando estaba solo. Así que sí, tengo la respuesta, se tiene que hacer esto. Entonces, pregúntense, háganse preguntas de sus propios sermones y eso les va a ayudar mucho en su trabajo. Ahora, las partes de un sermón eh, eh, varían de acuerdo a diferentes autores, pero creo que hay una estructura inicial de lo que cualquier discurso debería implicar. Primero, hablamos acerca del saludo. El saludo es un elemento importante de la predicación, siempre en el margen del respeto, agradeciendo a quienes están presentes y empezar tu disertación. En la parte de captación de atención, ahí tú puedes empezar con un refrán, con una historia, con una pregunta, con una anécdota, algún dato histórico. Esto, de alguna forma, genera una curiosidad a la población, al público. Y si tú das con esto en tu introducción, la gente va a estar atento. En redes sociales se utiliza mucho, ¿no? Les dicen hooks. Hermanos, hoy quiero decirles tres ejercicios que ustedes pueden hacer cuando se encuentren tentados. Entonces empieza la prédica con esa pregunta o con esa propuesta. La gente va a querer escuchar los terceros, los tres ejercicios. Te va a decir, primero, número uno, hermanos, usted tiene que empezar a ejercitar esto y le das la respuesta. Podemos decir, hermanos, hoy vamos a hablar de los tres requisitos que el Señor tiene para quienes son llamados. Listo, tres requisitos. Uy, quiero eso, quiero saber cuáles son los requisitos. Eso va a ser importante. Entonces, capten la atención, utilicen estrategias. He visto pastores, por ejemplo, que utilizan títeres, utilizan mapas, utilizan elementos. Alguna vez yo vi un pastor que agarró sus 5 piedras, tenía la prédica de David contra Goliat y esta escena donde David había tomado 5 piedras y mostró, hermanos, así eran las piedras que tomó David. Estas pudieron derrotar a un gigante. ¿Qué piedras están en tus manos? Hoy vamos a hablar de estas 5 piedras importantes para destruir a los gigantes que nos quieren atemorizar. Wow, uno se queda impactante a ver de qué va a hablar este pastor. He visto que utilizan títeres, como les he dicho, se disfrazan, captan la atención. Y en tu introducción mencionas esto que te dije. ¿De qué quieres hablar? ¿De qué vas a anunciar tu mensaje, tu predicación? Le das el desarrollo correspondiente, le sugería que son unos 3 puntos. Creo que es una cantidad suficiente para predicar de 3 temas dentro de mi prédica o de 3 divisiones. Pero sí, alguna vez lo han hecho más, ¿no? Pueden hacerle 5, 10, depende de ti. Pero toma en cuenta que tienes que tener una capacidad importante para observar a tu público, de tal forma que esto no les genere a ellos un perjuicio de dormirse en medio de la prédica, que no te atiendan, que se estén durmiendo la mayoría, que empiecen a hablar. Uno tiene que observar eso en el escenario. Y por si acaso, como les decía en clase, estimados, no es obligatorio terminar de predicar todo el bosquejo. Pues no es un examen de defensa donde tú tienes que dar todos los elementos de tu bosquejo. Tú tienes que predicar observando siempre al público y viendo que este mensaje esté siendo de bendición para todos. Si no lo es y estás viendo que ya están cabeceando, entonces adelántate a las conclusiones y cierra de una forma hermosa, con un buen remate, con una buena historia, con una buena reflexión. Algunos dicen que toda predicación tiene que ser cristocéntrica. Eso implica que siempre debe empezar en Cristo y terminar en Cristo. Y bueno, me parece un buen principio. Yo por lo menos siempre trato de relacionar las prédicas con lo que hizo Jesús o con lo que enseñó Jesús o de qué forma Jesús lo pudo haber hecho. Entonces, traten de hacerlo eso. También puede ser muy útil para sus predicaciones el enseñar de esa forma dentro de las iglesias. Entonces ahí tenemos, ¿verdad? Saludo, tenemos ahí señalen, ya tenemos saludo, tenemos captar la atención, tenemos introducción, tenemos desarrollo, conclusiones y remate. Esa es una estructura básica e inicial de una enseñanza, un discurso. Entonces, la única manera o el único modo de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. Es Steve Jobs. Amen lo que hagan. Ese bosquejo que vas a predicar, amadlo.
que sea una enseñanza para toda la iglesia, que impacte sus vidas, que no sea solamente por aquí pasó y ya fue, no, que sea algo que genere una expectativa, que genere un cambio dentro de la población. Ese es el ideal de un buen bosquejo. Ahí entonces veíamos de alguna forma, en la primera clase, una de las primeras clases que tuvimos acerca de lo que es la oratoria. La oratoria dentro de nuestras iglesias es algo importante. No se llega a abordar mucho, lamentablemente. Creo que no nos especializamos tanto en oratoria, pero sí es un elemento que no deberíamos descuidar. Deberíamos siempre considerarlo en medio de nuestras iglesias. Ahora, complementando esto, habíamos visto un tema importante que va a complemento a esto de la oratoria, que son los tipos de bosquejos. Eso es lo que vimos la semana pasada. Para complementar el avance, les decía, cuando ustedes pasen hermenéutica bíblica, ustedes van a tener una mayor profundización de este tema. Así que no se preocupen, vamos a volar esto porque no es parte de la materia, pero sí es un spoiler, como dicen en el término de las películas, cuando te adelantan algo de la película entera. Es un spoiler de homilética de la predicación cristiana. Y en esta materia usted va a llevar tipos de bosquejo. Entonces, uno de los tipos de bosquejo que les decía es un bosquejo temático. El bosquejo temático se caracteriza porque tú como autor del diseño de tu bosquejo quieres abordar un tema en particular, el amor entre la juventud o el noviazgo juvenil. Entonces, de esto no hay muchos, no hay un versículo pleno, aunque sí lo puede haber, y eso ya sería otro tipo de bosquejo, pero tú quieres abordar, ¿no? Los pasos para conquistar al amor de tu vida. Esto es un bosquejo temático, lógicamente, porque tú quieres el tema, ¿no? ¿Qué pasos tengo que hacer para conquistar a la novia o al novio? Primer paso, entregarse al Señor. Entonces ahí busco un versículo que argumente esto. Segundo paso, dejar en la voluntad del Señor. Tercer paso, acercarse a la persona. Cuarto paso, consolidar la relación. Entonces me he dado los pasos para esto. Yo he tenido que investigar o tal vez es simplemente mi creatividad, pero ese es un bosquejo temático. Es cuando tú vas a tomar un tema en particular y este tema va a tener sus subdivisiones. Estas subdivisiones pueden estar de otros pasajes bíblicos, de diversos pasajes bíblicos. Ese tipo de bosquejo se llama bosquejo temático, tópico. Luego de ello tenemos el bosquejo textual. El bosquejo textual es aquel bosquejo que va a tener o centrarse solamente en un solo texto. Por eso es, bueno, en una cantidad o un grupo de textos. Por eso se llamaba bosquejo textual. Los requisitos para ser obispos. Entonces voy a tomar justamente lo que dice Timoteo o Tito para expresar qué requisitos tiene un obispo. Voy a tomar una porción de un pasaje bíblico, de un Proverbios. Riquezas, honra y vida son la recompensa de la humildad y el temor de Jehová. Proverbios 22:4. Entonces, este versículo a mí me permite determinar qué, eh, qué partes va a tener mi bosquejo, en cuántas divisiones las voy a poner. Entonces, en este versículo, yo determino y digo, no, vamos a buscar este versículo, lo voy a compartir para que lo puedan ver. Aquí está. No sé si aquí está. Miren, aquí vamos a buscar. Recuerden que esta herramienta se llama eSword. eSword es una herramienta gratuita. eh, Vamos a coordinar cómo compartirles esta herramienta. Pero vamos a buscar Proverbios capítulo 22, versículo 4. Para un bosquejo textual, entonces voy a tomar este versículo, solamente riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y el temor de Jehová. Entonces mi bosquejo, el título del sermón va a ser riquezas, vida para el cristiano, requisitos. Entonces, punto número uno, bueno, ¿qué sería? Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y el temor de Jehová. Requisitos para tener riquezas, honra y vida. Entonces, tengo dos requisitos, humildad y temor de Jehová. Entonces,
voy a desarrollar la humildad, voy a argumentar con otros versículos bíblicos, pero mi bosquejo solamente se está basando en base a este versículo, Proverbios 22:4. Y después, temor de Jehová. ¿Qué es temor de Jehová? ¿Cómo lo ejemplifico? ¿Qué personajes bíblicos puedo tomar? Eso, queridos hermanos, se llama un bosquejo textual. El bosquejo textual entonces tiene por propósito el mostrar al usuario, mostrar a quien va a recibir la prédica de qué elementos tiene su bosquejo en base a su texto. Eso se llama un bosquejo textual. Entonces, otro tipo de bosquejo, y les decía, este tipo de bosquejo se llama el bosquejo expositivo. Es un bosquejo que en muchas ocasiones se dice que el cristiano nazareno, el predicador nazareno no practica este tipo de bosquejo. Alguna vez escuché eso. Una acusación infundamental, obviamente, basada en la ignorancia de la persona. Pero, ¿qué es el bosquejo expositivo? El bosquejo expositivo toma un texto en sí y este texto lo va a ir narrando, como una parábola, puede ser un capítulo, un libro, puede ser un personaje bíblico. El asunto es que en este tipo de exposición, el autor se va a centrar solamente en la narración de esta historia y lo va a argumentar con historia, lo va a argumentar con etimología de la palabra, con análisis gramaticales, con análisis históricos, centrado solamente en la exposición de esta palabra, exposición de estos versos para la comprensión y profundización de esos versos. Eso es un bosquejo expositivo a grandes rasgos. Como les decía, ustedes van a profundizar sobre esta materia de homilética cristiana en otra materia, que es justamente esto, ¿no? La homilética cristiana. Ahí ustedes van a profundizar este contenido. Ahora, si queremos estructurar un bosquejo, debemos considerar los siguientes elementos. Un título para tu bosquejo, les sugería, póngale títulos atrayentes, ¿no? Que llamen la atención. Les daba como ejemplo alguna temporada y utilizaba mucho los títulos controversiales, ¿no? Si se deben recordar el yo calla, no calla. A ver, buscaremos si está ese versículo, veremos si está ese bosquejo aquí en mis bosquejos. Em, yo calla, no calla, a ver, buscaremos. Ah, aquí está mi bosquejo. Lo vamos a analizar al bosquejo de el yo calla, no calla. Em, y veremos cómo está estructurado. Pero antes de mostrar ese bosquejo, quiero explicarles esto. Título y tema de tu bosquejo, ¿no? Mi título, en este caso, era el Yo calla, no calla. El tema que he ido estructurando en este bosquejo fue el de Timoteo acerca de cómo nosotros jóvenes tenemos que saber dar ejemplo a los adultos, cómo nosotros tenemos que ir mostrando a los adultos el testimonio de la juventud. Entonces, aquí he encontrado mi bosquejo. El tema, entonces, se puede decir, el título era El yo calla o Yo calla no calla. El tema era la motivación al público joven acerca del testimonio que tiene que dar. El objetivo, motivar o incentivar al público joven. Ahí la introducción, las divisiones y las conclusiones. Miren, les voy a mostrar el bosquejo de El Yo calla no calla para que lo puedan ver cómo estaba estructurado en ese entonces. Tomen en cuenta que es uno de los bosquejitos antiguos que tenía. Espero que lo pueden ir viendo ahí. Pero vamos a reducir esto. Y esto lo vamos a ampliar un poquito. Ahí está. Este es el bosquejo. Ahí está. A ver. Ahí está la introducción, 1 Timoteo 4:16, el verso de Darío Sven acerca de juventud, divino tesoro, te vas para no volver. Fuimos jóvenes. Jesús también fue joven en algún momento, Timoteo fue joven, la vejez comienza cuando uno pierde la curiosidad. Interesante verso, sean curiosos siempre. Primer punto, no tomen en poco tu juventud. Segundo punto, sean ejemplo. En esta predicación la hemos dividido en dos puntos nada más y ahí hay algunos cuantos pasajitos cortitos. Este bosque cuando estaba extenso, desarrollado,
Hay algunos bosquejos últimos que ya tengo con mayores puntos. En ese entonces tal vez era más preciso. Ahí tenemos entonces el pasaje de el Yocaya no calla. Eso fue la clase de introducción a la homilética cristiana. Recuerden que ustedes tienen que ir profundizando estos temas de manera individual cuando ustedes pasen ya la materia de homilética cristiana. Y por último, ahora sí, adentrándonos a la unidad que nos corresponde, que es la unidad de la hermenéutica bíblica en sí. Avanzando un poquito en nuestro contenido, habíamos visto una parte inicial de la hermenéutica. Recuerden que en esta primera unidad lo que hemos ido viendo es la definición de hermenéutica, la importancia de la hermenéutica bíblica, la formación y transmisión de la Biblia, la revelación, inspiración y autoridad de la Biblia, y hermenéutica y teología. Recordemos un poco acerca de la hermenéutica. ¿Qué es hermenéutica? Esta palabrita hermenéutica viene, hermenéutica, tiene un origen de este término en griego que es hermenéuticos. Ahí está su pronunciación. Ahí viene hermenéutica, viene del griego hermenéuticos. ¿Qué significa esto de hermenéuticos? ¿Cuál es el sentido de esta palabra? ¿De dónde, de cuál es su origen para nosotros? Ahí tenemos. La etimología de esta palabra tiene este sentido. Hermeneu viene de descifrar, descifro. Tecos viene de arte, técnica, de tecne, arte. Y ticos de relacionado. Acá vemos un personaje, Hermes. Este personaje es un personaje de la mitología griega, es un transmisor de mensajes. Este transmitía mensajes de Zeus a la gente. Entonces, él recibía el mensaje directamente del dios Zeus y hacía la reinterpretación de este pasaje o de los textos o de los dichos de Zeus y lo descendía al humano común. Entonces, él tenía que atender el mensaje del dios Zeus y transmitirlo. Entonces, este mismo origen etimológico de ese transmisor se podría decir que da sentido a lo que es hermenéutica. Entonces, se puede decir que la hermenéutica es el arte de explicar, descifrar o interpretar los escritos o textos. Para nosotros, bíblico, textos bíblicos. Es un arte. Uno tiene que tener la habilidad de interpretar. Creo que un error muy delicado y que se está haciendo muy cotidiano en los estudiantes de teología es que no están aplicando las normas hermenéuticas de predicación, de interpretación bíblica, y se está enseñando dentro de la iglesia cualquier cosa. Estamos cayendo una vez más en errores muy gasafales acerca de lo que vivimos cotidianamente. Y esto no puede ser. Uno tiene que ser muy responsable con lo que va a predicar, con lo que va a enseñar, porque implica esa responsabilidad la tarea de la predicación. Aquí algunas cuantas aclaraciones. La hermenéutica bíblica no es una opinión. Yo cuando hago la interpretación bíblica no es mi opinión, no es lo que yo creo. Lo que yo creo, y esto incluso en medio de la aplicación, les exhortaba y les decía, hermanos, incluso en tu predicación, si vas a hacer el yo creo, séte bien certero. Si vas a decir el yo creo, hermanos, esto, que no exista un fundamento bíblico, sino como Pablo dice, hermanos, esto lo digo yo, no lo dice el Señor. Pablo hace esa aclaración. Les doy un ejemplo. Si yo voy a recomendar algo en la iglesia, les daba el ejemplo, les decía, por ejemplo, yo quiero recomendar a los esposos y esposas que no pongan contraseñas en sus celulares y que su esposo o esposa no lo sepa. Si van a poner contraseña por su seguridad, su esposo o su esposa debe saber esa contraseña. Hermanos, eso es una recomendación, es una opinión personal en la experiencia, como pastor, como líder, como esposo también.
Les recomiendo eso. No hay un versículo bíblico que fundamente esto por si acaso. Entonces es una opinión personal. Y en la hermenéutica hay muchas circunstancias donde puedes dar tu opinión personal con argumentos lógicos, históricos, con un sentido real, pero en la mayoría de los casos siempre va a haber un principio. Y bajo ese principio es bueno hacer la interpretación. Además, la hermenéutica no es una revelación subjetiva, como algunos dicen, no, acabo de recibir la revelación del Señor, me acaba de llegar esto, sí que nadie lo sabe. No, difícil. Difícil que eso que acabas de descubrir nadie no lo sabía. No hay nada bueno, no hay nada nuevo debajo del sol, ni nada bueno que sea nuevo. Lo que el Señor ha establecido está escrito. Y en muchas ocasiones solo se hace una buena lectura. La interpretación, por si acaso, tiene reglas, tiene normas. Lo que en hermenéutica bíblica vamos a aprender son esas normas de interpretación generales, específicas, para tener una mejor interpretación de las escrituras, de la palabra de Dios. Ahora, cuando hablamos de la importancia de hermenéutica, por qué tengo que saber las reglas? Uno se puede preguntar, no, pastor, pero ¿por qué siempre quieres que yo sepa? Van a ver que son varias reglas, por si acaso. ¿Por qué quieres que yo sepa estas reglas, pastor? Hermanos, la Biblia es compleja de entender por varios motivos, pero miren, el apóstol Pedro, él escribe y dice acerca de Pablo en 2 Pedro 3:16. Se los voy a leer lo que dice 2 Pedro 3:16. No lo voy a mostrar, pero se los leo. Dice, em, es el 15 porque eso es el contexto. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, ¿no? Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. En los escritos de Pablo había cosas difíciles de entender. Pedro, el apóstol, Pedro, el que caminó con el Señor 3 años, él lo reconoce, dice, en las escrituras hay cosas difíciles de entender, los cuales los indoctos inconstantes tuercen, como también otras escrituras, para su propia perdición. Entonces, hermanos, ¿es difícil la tarea hermenéutica? Sí, tiene su complejidad, no es imposible, pero para nosotros es un desafío importante la interpretación bíblica. Tengamos ojo, tengamos cuidado acerca de qué es lo que estamos interpretando dentro de las escrituras, qué es lo que estamos haciendo. Ahora, ¿por qué es complejo? ¿Por qué es difícil estudiar la palabra de Dios? Primero, hasta aquí llegamos. La Biblia ha sido escrita en otros idiomas que no han sido los nuestros. En la Biblia nosotros tenemos eh, varios idiomas internos, pero pastor, ¿está en español mi Biblia? Claro que sí, pero la original no era así. El Antiguo Testamento, principalmente en hebreo, algunos pasajes en griego, los deuterocanónicos totalmente en griego. Deuterocanónicos, por si acaso, son Tobías, Judith, Siracides, Macabeos, Eclesiásticos, Sabiduría, Esther. Estos libros son deuterocanónicos que se los había descartado en el canon del- de la comunidad judía. Ni siquiera han sido los evangélicos, por si acaso. Ha sido la comunidad judía que ha descartado los libros porque ellos consideraban de que como no han sido escritos en hebreo y son escritos en griego, no eran aceptados para ellos. Por esa razón fueron descartados principalmente los libros deuterocanónicos. Entonces, el Nuevo Testamento también tenían sus idiomas diferentes. En el caso del Nuevo Testamento, sus idiomas principalmente son el griego, porque el idioma universal en Roma, si bien los romanos hablaban latín, ese era su idioma original, el griego se había hecho común, o sea, era para todo. En todos lugares se hablaba griego y también se escribía griego. Por eso tal vez Pablo, uno dice, Pablo era políglota, tenía varios idiomas, hablaba griego, hablaba hebreo, hablaba arameo, hablaba latín. O sea, Pablo incluso probablemente hablaba español, porque él quería llegar hasta España. Entonces, Pablo era un hombre muy culto, muy culto. La Biblia ha sido escrita
el Nuevo Testamento originalmente en griego. Por ejemplo, Juan habla acerca del logos. El logos como un término filosófico para estudiarlo es bien interesante. Pero hay escritos principalmente en griego, en el caso del Nuevo Testamento, y algunos escritos en arameo también, pero se tradujeron al castellano. Ahora, cuando hablamos del castellano, solo analizando nuestro castellano español, el que conversamos aquí en la ciudad de La Paz, ¿qué significa el ya? Ya. O sea, lo voy a escribir aquí en la salida que tenemos. ¿Qué es esto de ya? Aquí lo voy a poner. Ya. ¿Qué significa este término para nosotros? Ya. Puede significar varias cosas, ¿no? Hijo, vas a traer pan cuando vengas de la escuela. Ya, mami, como que una afirmación. Eh, ya estoy listo. Es una anticipación, como un prefijo. Ya, igual, otro término interesante, muy particular de nuestra cultura. El ya, como una especie de estamos felices, estamos alarmados, no sé, es una afirmación, como un tono de broma, como un el ay, pues, de los canvas, ¿no? El ay. Que igual tiene así una connotación muy particular de acuerdo a cómo se dice, en qué contexto se lo está diciendo. Solo así el castellano es complejo, ¿no? De entender para los extranjeros que quieren aprender castellano, latino, es bien complicado porque hay palabras que se escriben igual, pero tienen un significado diferente. Cámara, hay un acento diferente nada más. Cámara. ¿Qué se te viene a la mente? Cámara de fotografía, una cámara, un espacio donde está albergado algo, un espacio. ¿Qué es cámara? Entonces va a depender del contexto en el cual se diga la palabra. En el caso del griego, igual lo puse así, las palabras van a tener un significado según el contexto en el cual se dice la palabra. Y eso es algo que debemos considerar, por eso se hace difícil la interpretación y debemos entender la interpretación bíblica en ese sentido. Ahora también se hace difícil la interpretación bíblica porque, hermanos, vivían otra cultura. Nuestra cultura es diferente. Cuando Pablo habla acerca de somos siervos de Jesucristo, está utilizando el término doulos, esclavo. Hoy tú no eres esclavo de nadie. No hay esclavitud, en teoría, ¿no? No hay esclavitud. Pero Pablo dice, yo soy esclavo de Jesucristo, siervo, esclavo. ¿Qué significa ser esclavo? ¿Tú sabes qué significa ser esclavo? ¿Viste o viviste la esclavitud? ¿Viste cómo viven las personas esclavizadas? No creo, probablemente no. Pero Pablo sí, que vivía en un contexto donde había esclavos. Incluso Pablo compartió con uno de ellos, Onésimo. En la carta de Filemón relata esta historia de Onésimo, uno que para su amo Filemón era un esclavo detestable porque al parecer le había robado algo, pero para Pablo era un siervo útil. Y Pablo toma ese término igual de siervo para referirse a sí mismo, pero no siervo de César, no siervo de algún jefe, siervo de Jesucristo. Entonces es otra cultura donde había esclavitud, donde las mujeres no tenían voz ni voto, donde había una cultura donde había una adoración a un emperador, muchas cosas diferentes. Y si uno no entiende esa cultura y también no entiende el tiempo en el cual estaba viviendo esa realidad, la forma como nosotros vamos a comprender la palabra de Dios va a ser errada. Por esa razón es importante entender las normas hermenéuticas de predicación, porque yo no quiero cometer errores y fallar en lo que voy a enseñar. Quiero entender con claridad a qué se refiere la Biblia, cuál es el sentido histórico, lógico, cultural, temporal de este pasaje bíblico y así darle un mejor sentido. Cuando hablamos acerca de la Biblia de esa forma, uno tiene que tener esa claridad. Así que hermanos, tómenlo en cuenta, no, la Biblia puede interpretarse de una forma liberal,
donde cada uno le va a dar su propio sentido, su propia interpretación. Uno tiene que ser muy cuidadoso en lo que va a ir enseñando y predicando. Esta frase quiero que la memoricen, quiero que la tengan presente como un proverbio en su vida. Un texto fuera de contexto es un pretexto. Si yo voy a tomar un texto y no estoy entendiendo en qué contexto se dijo, en qué contexto se ha escrito, cuál es el contexto gramatical de este versículo bíblico, yo simplemente estoy sacando un texto para tener un pretexto. Hermanos, se tienen que sujetar a sus pastores y los hago, no sé, ofrendar sus terrenos, ofrendar sus ropas más caras, sus joyas, porque es lo que dice el pastor. No, oye, estás tomando un texto fuera de contexto. No, las mujeres se tienen que callar, hermanas, aquí en la iglesia. Así dice el Señor, así dice el versículo. Lean la Biblia, pues. No, pastor, hermano, estás interpretando mal, estás sacando de contexto ese versículo. Entendé bien el contexto de por qué lo dijo Pablo. Entendé bien el contexto de por qué está exhortando eso a la iglesia. ¿Qué estaba sucediendo a nivel cultural para que Pablo tenga que decir, yo no permito que las mujeres enseñen, las mujeres aprendan en silencio en sus casas, en la iglesia? Si quieren preguntar algo, pregúntele a su esposo en su casa. Y hoy por hoy quieres aplicar esa misma lógica. eh, un pastor escuché que decía, no, no hay mujeres pastoras porque no dice la Biblia. Claro, ¿cómo va a decir después un contexto totalmente machista, una historia diferente? Puede haber pastoras, pero de ovejas, no de iglesias. Así es ridículo. Ese hombre no sabe lo que dice las escrituras, no ha hecho una correcta interpretación de ellas, está dando su simple interpretación absurda. Entonces, hermanos, tengan cuidado de lo que están interpretando. Un texto puede ser simplemente un pretexto para lo que yo quiero enseñar dentro de la iglesia. Ahora, otro término más que necesito que podamos aprender, dos términos importantes, es esto, eisegesis y exégesis. Esto va a ser necesario aprender. En la materia métodos exegéticos, ustedes van a profundizar estas dos palabras, principalmente exégesis. ¿Qué es exégesis? Cuando tenemos las escrituras y estas escrituras, yo tengo una idea. Entonces, yo como individuo tengo una idea y una idea además malévola. Tengo esta idea y digo, ah, mira qué genio que soy, voy a empezar a sacar dinero a los hermanos. Entonces, como necesito plata para la construcción, voy a buscar versículos que hablen de dinero y tomo. Traed todos los diezmos a Folí y probadme, hermanos. La palabra dice que ustedes tienen que traer los diezmos para la iglesia porque el Señor quiere eso, porque si no el Señor se molesta. Eso es yo en mi pensamiento. Voy a hacer que diga que esto es el error terrible y ese error se llama eisegesis. Ei, introducir lo que la Biblia diga. Yo hago que la Biblia diga. Y eso, hermanos, no se debe hacer en la predicación cristiana. Yo no puedo argumentar y buscar versículos bíblicos seleccionaditos para fundamentar mi punto de vista. No, ese es el camino errado que muchas veces vamos a hacer. Fallamos en muchas ocasiones. Pero lo adecuado, queridos hermanos, es qué dice la Biblia y entonces yo busco lo que la Biblia quiso realmente decir. Este es el propósito y esto se llama exégesis. La etimología de la palabra es sacar lo que la palabra dice. Eisegesis es meter a las escrituras lo que yo digo. Y esa es la diferencia fundamental de un buen intérprete. Un buen intérprete es alguien que saca de las escrituras la enseñanza, la palabra. Entonces, ustedes hacen exégesis o eisegesis. Recuerden que exégesis es lo que tiene que hacer un buen predicador. Un predicador hace una exposición exegética de la palabra de Dios, no eisegética. Exégesis es lo que hacen con X, no con I. Eisegesis es meter lo que quiero en las escrituras. Y eso es un serio error que muchos
pueden cometer en el proceso, hermanos, tengan ojo, tengan cuidado. Ahora, para mencionar acerca de la formación y transmisión de la palabra de Dios, ¿cómo se ha formado? ¿Cómo se transmite? En primer lugar, debemos de conocer que cuando hablamos de la transmisión de la palabra de Dios, hay dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Hay una división importante entre estos, del Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, estas dos partes de la Biblia, con sus propios libros, que forman los 66 libros del Antiguo y Nuevo Testamento, debemos considerar en este sentido que cada uno de ellos hubo un canon. La palabra canon significa, por si acaso, regla, norma, eso significa canon. Entonces, ha habido un elenco, un grupo de sabios, personas, dicen que 70 sabios en 70 días, la tradición del canon del Antiguo Testamento, la Septuaginta, en donde han hecho un análisis de los textos, porque recuerden cómo se forma. No es que llega como, no recuerdo qué secta es esta que dice que el ángel Moroni, mormones son pues, el ángel Moroni vino y lo agasó a Joseph Smith. Es gracioso esta parte, es la historia. Incluso los dibujos animados se hacen la burla de esta escena, porque dice que el ángel Moroni lo agaza pues a un hombre, Joseph Smith, y le dice, te voy a dar la tabla de los libros de la nueva revelación que Jesucristo tiene para el hombre, y te la voy a dar a ti. Y además tú tienes que hacer esta interpretación, le da los libros, las hojas de doradas, algo así es la historia. Y además le da una especie de lente, una especie de observador que le permite interpretar. Y él tenía que ver las hojas e interpretarlas al castellano. Tenía que hacer la transcripción. Veía y transcribía. Entonces llega al pueblo con la nueva revelación de Jesucristo, de los santos, de los últimos días. Y entonces le pregunta, pero ¿dónde están las hojas doradas que tú dices? Bueno, el ángel lo tengo guardado allá y el ángel me lo dio a mí. Y entonces, perdón, está el instrumento de interpretación que tenías. Bueno, está ahí guardado. Nunca se ha vuelto a ver. No hay ese instrumento que se dice, sus profecías no se han cumplido, pero ha llegado a ser un absurdo. El detalle es de que ahí la Biblia no ha sido transmitida de esa forma. La Biblia no es una transmisión humana donde alguien recibió un conjunto de libros y aquí están, esta es la nueva revelación. Si somos honestos, la Biblia es un constructo de varios libros. Prácticamente Biblia significa eso, libros. No se van a ofender pues si alguien les dice su libro. Sí, es libro, o sea, Biblia, libros, significa libros. Biblia en castellano es libros, así que ¿para qué ofenderse, no? Si es que es una verdad. El detalle es de que son varios autores en la Biblia. Los profetas son autores individuales, cada uno de ellos. Los salmos, otro autor. Proverbios, otro autor. Varios autores además. Salmos igual, varios autores internos dentro de él. Pentateuco, otro autor. Históricos, cada uno de ellos su propio autor. Entonces, son varios autores. Pero ¿cómo han llegado? Entonces son hojas, ¿no? Se puede decir que la Biblia son hojas, o sea, son cartas, papiros. Entonces yo tengo el papiro uno de Génesis. Y esto lo voy a copiar. Y ahí vienen los escribas de esta cultura que estaba en la iglesia primitiva, los escribas, los que son escribanos, principalmente tienen esa tarea de hacer transcripciones de propiedades o en algún caso esto de las escrituras también. Entonces los escribas hacen eso y hay una gran copia, pero ¿cuáles son los originales? ¿Cuáles son los oficiales? Y ahí es donde se establece un canon de las escrituras y para determinar qué libros son aceptados. Este canon se hace tanto en el Antiguo Testamento, lo ha hecho el pueblo judío, los judíos que hablaban netamente en hebreo, y había un grupo de judíos
Hay diferentes tipos de judíos, pues caso caratistas, cabalistas, judíos alejandrinos, son como grupos de judíos que por la diáspora, por la dispersión que han tenido en la persecución, se han ido reuniendo. Entonces, estos judíos han establecido un primer canon y estos se llaman libros protocanónicos. Como dice acá, estos libros no había ninguna discusión para ser aceptados. Génesis, Éxodo, Levítico, todos los que tenemos en nosotros son libros protocanónicos. O sea, los libros que tenemos en la iglesia evangélica se llaman así, libros protocanónicos. Hemos aceptado ese canon para las escrituras. Pero luego de que se había establecido ese canon, se han vuelto a analizar y discutir otros libros para ver si realmente eran fieles, si correspondían a la tradición de la iglesia, si mantenían la doctrina de la iglesia. Y ahí tenemos los libros ya mencionados, de Tobías, Judith, Siracides, Macabeos, Eclesiásticos, Sabiduría, Esther. Todos estos libros son libros deuterocanónicos. La palabra deutero, esta palabrita deutero, que alguna vez lo han escuchado, por ejemplo, el Deuteronomio, es después de la norma, deutero, después nomus, norma, después de la ley, después de la norma. Deuterocanon, después del canon, se establecieron estos libros y se añadieron posterior. No los, no está en nuestras Biblias regularmente. Estos libros deuterocanónicos son tradicionalmente aceptados por la Iglesia Católica, algunas iglesias evangélicas también, pero creo que en su mayoría las iglesias evangélicas toman los libros protocanónicos, nos quedamos con eso. Es suficiente para nosotros. ¿Es pecado leer los deuterocanónicos? Creo que no, puedes leerlo. Algunos libros tienen cierta veracidad histórica, por eso le digo, este canon no lo definió la iglesia católica ni la iglesia evangélica, es previo a esto. Son los judíos alejandrinos quienes han promovido estos deuterocanónicos y se han establecido. Y hay un grupo de judíos actualmente que no acepta esto. O sea, no es solamente un evento católico evangélico, sino es un evento previo a este movimiento católico evangélico. Pero también hay otros libros que se llaman libros apócrifos. También en algunos se llaman pseudoepígrafos. Estos no fueron admitidos en el canon por exageraciones, por ir en contra de la tradición, porque no se ha argumentado su autoría. Ahí pueden mencionar ustedes, ¿no? El Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Judas, el Apocalipsis de Adán, el Apocalipsis de Pedro. Esos libros no se han podido demostrar realmente y pueden considerarse exageraciones fuera de contexto, no se ha demostrado su autor y a pesar que, "Uy, pero es el Evangelio de María Magdalena, o sea, María Magdalena es un personaje bíblico. Sí, claro que sí, pero es probable que haya sido una exageración del autor añadiendo un nombre diferente al suyo. Entonces, recordemos, nosotros correspondemos a los libros deuterocanónicos. Esa es la línea que nosotros, la iglesia, perdón, protocanónicos, que mantenemos la iglesia. ¿Está mal leer los deuterocanónicos? No, o sea, son controversiales, no lo practicamos, pero no podemos hacer doctrina de eso, ¿no? Puedes leer el Mundo de Sofía, un libro de filosofía, pero no puedes hacer norma de eso, no podrías hacer una enseñanza doctrinal de eso. Uno tiene que analizar en ese sentido la formación y la transmisión de las escrituras en su momento correspondiente. Mm, Hasta ahí llevemos el día de hoy. En clase vamos a detallar el siguiente inciso, que es el inciso de la revelación e inspiración y autoridad de la Biblia. Preliminarmente, la Biblia, queridos hermanos, ha sido escrita y transmitida hacia nosotros. Dios se revela a nosotros de diversas maneras. En la historia, Dios se revela a través de Cristo, porque Él mismo decía que Él es la revelación del Padre, que Él es el camino. Y también nosotros recibimos revelación desde las Escrituras. Cuando hablamos acerca de la revelación en cuanto a la historia,
Hay muchos factores, hermanos, que son evidenciables, o sea, es evidencia histórica. Les doy un caso, ¿no? Egipto. Históricamente es un imperio que ha existido, es un país actualmente, pero en su momento la línea de los faraones, todo eso existió, o sea, se registra incluso la llegada de los hebreos, sus plagas y todo ello, es algo registrado. Los terremotos que menciona la Biblia, los países o imperios que menciona la Biblia, como los persas, los babilonios, son situaciones históricas, no es algo imaginario, es parte de la historia y Dios se ha revelado a través de la historia, que nosotros lo tenemos. Entonces, si vemos en medio de las escrituras, avancemos un poquito más. Hay ciertos eventos históricos que están marcados. Por ejemplo, los patriarcas de la Biblia, Abraham, Isaac, Jacob, David, son, son personajes históricos. O sea, no se puede negar su historia. Hay un linaje. Israel mismo mantiene ese linaje. Mantiene su linaje desde Abraham. Los ismaelitas igual, por si acaso. Otro evento, por ejemplo, la liberación del pueblo de Israel de Egipto, igual es un evento histórico, no se puede negar la existencia. Se han hecho excavaciones incluso en el mar, se han encontrado restos de lo que dice las escrituras del desastre que sufrió el ejército egipcio. No se puede negar la existencia de la historia. Es algo real, Dios se ha revelado. El pacto de Israel en el Sinaí, igual, o sea, es un mandamiento. El monte Sinaí es un lugar geográfico real, es un lugar donde Israel tuvo un encuentro con el Señor, encabezado por Moisés, y Dios reveló a Moisés lineamientos para que su pueblo esté ordenado. No se lo puede negar. La conquista de Canaán, otro evento histórico, como Dios también se ha revelado ahí, y a un pueblo que no tenía ejército, un pueblo que era esclavo, viene y conquista grandes imperios como el imperio de los cananeos, el imperio de Jericó, o imperios que son históricos también, que se ha revelado sus ruinas, sus arquitecturas, sus saberes. No puedes borrar eso. O sea, un no creyente puede borrar estos eventos históricos que son transcritos en la Biblia, que son mencionados en las Escrituras. El reinado de David, de Salomón, su sabiduría, también son eventos históricos. O sea, la Biblia es un libro de historia también para nosotros. Si bien habla en lenguajes muchas veces figurados, proféticos, es un libro de historia. No es algo que es un invento, no es algo que a alguien se le ocurrió en el momento. No, no es fábula, como algunos dicen, no, aquí es un libro de fábula. No, 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 no. Estás mal, no has leído la Biblia. Estás ignorando que la Biblia tiene muchos eventos históricos registrados. Lucas, por ejemplo, a mí es un libro favorito del Evangelio de Lucas por los detalles históricos que menciona. Miren, a ver, vamos a abrir aquí Lucas. Lucas es muy detallista en sus descripciones de años, fechas, eventos que suceden, días en particular, personajes que están en su momento. Y eso para quien sabe de historia son pues elementos importantes, son elementos que no se pueden negar en la veracidad. Miren, Lucas capítulo 3. En el año 15º del imperio de Tiberio César, Lucas 3:1, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconit, y Lisanias tetrarca de Abilinia, siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Estos datos que a veces encontramos en la Biblia no son al azar. Dios en sus revelaciones está usando a estos hombres para argumentar con historia lo que ha sido ciertísimo. Lucas empieza así, ¿no? Me ha parecido a mí escribirte las historias que para nosotros han sido ciertísimas, escribírtelas en orden, oh excelentísimo Timoteo. Eso es la historia, así Dios se ha revelado. Es la manera como nosotros debemos entender esa realidad. Entonces, queridos hermanos, hasta ahí vamos a llevar el día de hoy.
Vamos a seguir profundizando en la siguiente clase sobre la importancia de la revelación y la inspiración y autoría de la Biblia. Les pido que vayan repasando siempre el contenido, vayan meditando en cuán importante es para nosotros interpretar. Las normas son normas que la vamos a avanzar en su momento, son un conjunto amplio de normas, pero la práctica es la clave. O sea, yo puedo saber muchas leyes, normas, pero si no las pongo en práctica no tiene sentido. Vamos a tener que ejercitar de esa forma y avanzar en el contenido y conocimiento de la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga. Continuamos en la siguiente clase. Muchas bendiciones.